One of the great rivers of the world, the Colorado River flows some 1,450 miles from the western slopes of the Colorado Rockies onward to its delta. 100 years ago, the delta was a massive, lush region spanning more than 3,000 square miles, filled with native vegetation and home to more than 300 species of birds and animals that supported a way of life for the people who lived there. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eliana Rodríguez de la Universidad Autónoma de Baja California y representaré al grupo de ciencia del Delta del Río Colorado. Como ya lo dijo Robert Redford, el río Colorado es uno de los más importantes y no solo por su extensión, sino por ser un lazo binacional entre México y Estados Unidos, dado que parte del agua que viene del río Colorado pues es designada para México por la parte que cruza entre los estados de Baja California y Sonora. Anteriormente a la construcción de grandes presas y obras hidráulicas, el agua del río llegaba al delta de volúmenes muy grandes de hasta 32 millones de metros cúbicos anuales, como podemos verlo aquí, lo que propició esa extensa área que menciona el señor Redford. Actualmente, el río que llega a México es en esta parte de Estados Unidos, en Arizona, Yuma, que viene el río, vean completamente el ancho del río. El agua llega a la presa derivadora Morelos y es desviada a los usos aquí en México hacia la red de canales. Entonces, dejan un pequeño tramo de río con agua por infiltraciones de agua subterránea y pues de la propia presa. El agua del río es administrada y gestionada bajo diferentes acuerdos, regulaciones y otro tipo de documentos. Por los años 90 se intensificaron las propuestas de diversos grupos ambientalistas sobre el impacto de la reducción de los flujos en el delta del río Colorado, pues debido a los diversos usos en la cuenca, ¿no? El río Colorado en México, desde la presa Morelos hasta su desembocadura con el Golfo de California, pues no lleva agua superficial y tiene zonas donde el cauce está totalmente seco. La inclusión del tema ambiental en las negociaciones diplomáticas entre ambos países, pues inicia en el 2000. Es hasta el 2012 donde se firma el Acta 319 entre México, Estados Unidos y las ONGs, la cual constituye el primer acuerdo entre gobiernos y organizaciones no gubernamentales para asignar agua al medio ambiente en la sección mexicana del río. El Acta 319 estableció los acuerdos para la derivación de 195 millones de metros cúbicos durante un periodo de 5 años en 2 eventos, en un periodo único constituido por el flujo pulso y el otro conformado por el flujo base, que son varias descargas a sitios de restauración clave. A la par de la implementación de esta Acta 319 se iniciaron los trabajos tanto de gestión política como diseño de flujos ambientales para una nueva acta de ampliación de las medidas de cooperación internacional de la Acta 319. Esta acta se denominó 323 y se firmó en el 2017. En ella se hacen estipulaciones que ambos gobiernos, en conjunto con las organizaciones de la sociedad civil, destinarán agua para el delta del río Colorado en un volumen de 259 millones de metros cúbicos durante la vigencia del acta, que son 7 años. Pero bueno, ¿por qué realizar esto? Los humedales del delta del río Colorado son destacados por su importancia ecológica. Son reconocidos internacionalmente como sitios Ramsar, tiene una reserva de la biosfera, es una reserva nacional y está considerado como un humedal prioritario. Son hábitat de más de 400 especies de aves, tanto residentes como migratorias, nativas y endémicas, de las cuales algunas se encuentran en estado de protección internacional y nacional. En el delta, pues, los hábitats riparios son dependientes del flujo de agua dulce permanente o de fuentes de agua salobre, como por ejemplo los retornos agrícolas, los cuales pues, son derivados pues, del manejo de agua regional de los valles agrícolas de Mexicali y el Valle Agrícola de San Luis. Debido a la importancia de la diversidad biológica del delta, grupos de la organización civil, académicos y gobierno han destinado esfuerzos para conservar sitios que provean hábitat de especies migratorias y nativas. Las entregas de agua ambiental derivadas de los acuerdos estipulados en las actas y también por acuerdos con instancias locales se pueden apreciar en los puntos rojos
Son puntos en los que se han hecho entregas de flujos ambientales dentro del corredor, la presa Morelos. Este es en las Arenitas, de derivados de la planta de tratamiento hacia el río Hardy para su confluencia en el estuario del delta del río Colorado. Para el trabajo de estas actas, pues se crearon equipos o grupos binacionales de trabajo. Por ejemplo, está el Grupo Binacional de Ciencia. Dentro de este grupo de ciencia, pues se tienen disciplinas, como por ejemplo la disciplina de hidrología, el estudio de aves, monitoreo con sensores remotos, vegetación, restauración, bases de datos, etcétera. El Grupo Nacional de Ciencia, pues tiene como objetos. También algunos de estos son diseñar planes de monitoreo, implementar los monitoreos, analizar, reportar resultados, entre otros. Y esto ayuda a ver desde la perspectiva multidisciplinaria lo que estamos realizando en el delta, la descarga de flujos ambientales. Aquí pueden observar unas fotos de algunos de los compañeros que somos parte de estos grupos. Durante el 2014, después de una intensa planificación, análisis, estudios sobre la forma en que se implementarían los flujos pulso y base estipulados en el acta 319, se entregaron 132 millones de metros cúbicos representados por este ideograma, que en comparación pues, de las descargas medias diarias anteriores, pues podemos observar que es pequeño, pero con un impacto muy significativo dentro del corredor. El agua fue liberada por la presa de Liberadora Morelos y también utilizando otros sitios de entrega a lo largo de la estructura hidroagrícola del Valle de Mexicali. Después de 20 años sin conducir agua en su lecho natural, el río Colorado en su parte mexicana fluyó de nuevo hasta toparse otra vez con el Golfo. Se estimó que el flujo pulso inundó 1,600 hectáreas. También que cerca del 94% del agua que se descargó se infiltró al acuífero en la zona donde el río está completamente seco, que son alrededor de 42 kilómetros. Además, el flujo incrementó en un 16% el verdor de la vegetación del corredor ribereño y incrementó la abundancia y diversidad de aves. Aquí vemos también a ciertos grupos de trabajo realizando los monitoreos, algunos de ellos todavía se continúan. Estos monitoreos que actualmente se están continuando, pues incluyen aves, hidrología superficial y subterránea, sensores remotos, etcétera, ¿no? Adicionalmente, se han realizado estudios a partir de modelos de agua subterránea, también integración de modelos de agua subterránea y agua superficial, para definir las zonas que son más propensas a restauración. Y de esta manera se puede definir el tipo de vegetación que se puede desarrollar en esas zonas. Tipos de vegetación que se han implementado hasta el momento, pues se tienen un total de áreas plantadas de cerca de 480 hectáreas. Entre la vegetación más abundante se encuentran los álamos, sauces y mezquites de diversas especies, como se muestra en el video, que esos son unos de los sitios de restauración. Además, también se tienen pequeños arbustos, tule, carrizo, que tienen diversas funciones para las especies de aves y la demás fauna, como lo es la provisión de hábitat y alimento. Algunos de otros tipos de hábitats restaurados pues incluyen a aguas abiertas, marismas, etcétera. Y pues estos son los sitios de restauración que se tienen: Miguel Alemán, Herradura, Sila y Chaucé. Se tienen otros sitios de restauración. Estos son algunos de los que les muestro. Y estas son algunas de las fotos de los pulmones que se han creado en el delta, los cuales ofrecen diversidad de servicios ecosistémicos para las personas de los sitios cercanos, así como para la fauna. Estos parches verdes llenos de vida y tranquilidad se encuentran envueltos en zonas agrícolas, en una zona semidesértica, donde esto es un cambio total en el paradigma y de visión, tan solo a unos kilómetros de la ciudad. Y pues los efectos benéficos de los flujos ambientales han sido varios, entre ellos la respuesta a la comunidad de aves ha sido muy positiva. Se presentó un incremento en la abundancia de aves alrededor del 20%, la diversidad de las especies de aves también incrementó alrededor del 42% y la abundancia de especies de aves acuáticas migratorias incrementó en 4 veces más de lo que había anteriormente. En los sitios de restauración también se ha tenido una excelente respuesta. Se tiene que un 84% mayor de abundancia y 36% mayor de diversidad que en los sitios de control, es decir, en aquellos donde no se ha hecho una restauración y se encuentran dentro del corredor.
Aquí pueden observar una parte de la zona oeste del delta, la confluencia entre el río Jardín y el río Colorado, en donde la presencia de agua ambiental derivada de las arenitas ha tenido un excelente impacto en especies de aves protegidas internacionalmente, es el ave torillo panamericano y el palmoteador de Yuma, que lo pueden ver en esta gráfica. Es un crecimiento bastante considerable. Algunas fotos de las majestuosas aves que se encuentran en el delta, las que llenan de vida los bosques restaurados con sus cantos singulares. Además, otro gran impacto en los flujos ambientales es el social, que representa este esfuerzo de ambos países. Por un lado, la cuenca del río está sufriendo una de las más intensas sequías, lo que ha hecho que se tomen medidas de conservación de agua a todos los niveles en ambos países. No obstante esta situación, se considera una prioridad asignar volúmenes ambientales al delta. Esto solo es posible por la conciencia de la población sobre el valor de los servicios ecológicos que brinda y también el sentido de pertinencia, ¿no? Así como el delta del río Colorado es resiliente, también lo somos las personas. La fiesta del agua en un río seco es inminente, así como las aves, nosotros buscamos el agua para poder disfrutar de este valioso bien, que es un derecho que tenemos privilegiadamente gracias al esfuerzo de muchos. Si bien los flujos ambientales son un gran paso para la recuperación ambiental del delta, se aunan otras acciones como la educación ambiental, la apropiación de los sitios por las comunidades locales, identificar y valorar los servicios ecosistémicos. Algunas actividades relacionadas a esto pues van desde los diferentes ámbitos, desde las organizaciones de la sociedad civil, también como en la academia, hasta los diferentes niveles de gobierno. Desde la implementación de los flujos ambientales, la recuperación del hábitat ribereño ha sido evidente y probada científicamente. Las especies de aves migratorias son diversas, en algunos sitios ha aumentado su abundancia, la vegetación riparia ha aumentado en superficie, existe una conexión hidrológica, se han mantenido los niveles de agua subterránea y además se ha propiciado una relación binacional estrecha entre México y Estados Unidos. La recuperación ambiental del delta es un reto constante, tanto por las voluntades, gestiones y acciones de políticas públicas, como por el conocimiento de la importancia de estos sitios. Además de las condiciones climáticas y de disponibilidad de agua que se tiene en la región, este esfuerzo contempla una estructura sólida de diferentes componentes y actores clave, como lo son las organizaciones de la sociedad civil, el gobierno, la academia, donde cada elemento participa activamente en su competencia. Asimismo, la participación social en las acciones encaminadas a la recuperación de espacios que provean hábitat y otros servicios ecosistémicos es fundamental para el éxito y sostenibilidad de este gran esfuerzo a largo plazo. Muchas gracias por su atención. Cualquier duda, envíennos un correo y muchas gracias. Saludos.